No es la materia, sino la conciencia o la información que la define. Esto suena mucho a ciencia ficción clásica, ¿verdad? La mente que viaja a otros cuerpos, otros tiempos. Totalmente. Aquí la hipótesis central, según el artículo, es que cada persona funciona como un emisor y receptor cuántico único de su propia identidad, de su conciencia, a lo largo de su vida. Una especie de firma cuántica personal en el tiempo, de ese individuo exista. No puedes mandar tu mente a la época de los dinosaurios. Lógico, si no existías. Pero aquí viene el giro, la pega fundamental que señala la fuente. No es un simple envío de conciencia, es un intercambio. Un intercambio. ¿Cómo que un intercambio? Sí, suena complicado. Y lo es, según lo describe. Cuando activas el proceso para mandar tu conciencia del futuro, digamos, tu yo de 50 años, a tu cuerpo del pasado, tu yo de 20 años, Ajá. simultáneamente, de forma inevitable, la conciencia de tu yo de 20 años es arrancada de su tiempo y ¡pum!, transferida a tu cuerpo de 50 años en el futuro. Pero bueno, es un trueque forzoso de mentes a través del tiempo. Exacto. Las implicaciones son tremendas. Uno de los yos termina completamente perdido. Precisamente, la fuente enfatiza esa consecuencia dramática. Al menos una de las versiones de la persona, si no las dos, va a terminar en una situación, bueno, por decirlo suave, muy complicada. Imagínate despertar 30 años en el futuro, en un cuerpo que no reconoces del todo, un mundo cambiado, sin recuerdos de cómo llegaste ahí. O al revés, volver a ser joven pero con todo el peso y el conocimiento de décadas futuras, quizás traumáticas. El artículo sugiere que esto abre un mundo de posibilidades narrativas sobre identidad, memoria, trauma. ¿Y las paradojas aquí qué? Se reescribe todo, universos paralelos. Pues la fuente lo deja abierto. Dependería de las reglas que quisieras poner en tu historia. Se crea una línea temporal nueva, dos versiones divergentes. Lo fascinante es cómo el foco se mueve de la tecnología a la consecuencia íntima, personal. Es una disrupción biográfica brutal. Una idea potentísima para explorar personajes, sin duda. Y de ahí, casi como una extensión lógica, la fuente nos lleva al cuarto y último método. A ver. Si la conciencia, que al final es información muy compleja, podría teóricamente viajar o intercambiarse, ¿qué pasa si intentamos enviar información mucho más simple? Datos puros, ceros y unos. Interesante. ¿Y cómo funcionaría eso en la práctica que imagina el artículo? Pues imagina una tecnología todavía más avanzada. El texto la describe con entusiasmo, algo así como, bueno, digamos una super máquina impresionante. Me gusta. Una super máquina. Capaz de manipular estados cuánticos fundamentales a través del tiempo. Esta máquina no mandaría materia ni conciencia, sino pulsos de información codificada, mensajes, datos, advertencias, al pasado o quizás también al futuro. Vale, pero ¿quién recibe esa información? Si mando los números de la lotería al pasado, ¿cómo me aseguro de que lleguen a mí mismo o a alguien que pueda usarlos? Buena pregunta. Esa es la cuestión crítica que plantea el propio artículo. La solución más lógica, tecnológicamente hablando dentro de esta especulación, sería necesitar una máquina receptora similar. Claro, otra super máquina esperando en el pasado para decodificar esos pulsos cuánticos. Un sistema cerrado. Exacto. Pero la fuente también juega con otra idea, más de ciencia ficción narrativa. ¿Cuál? ¿Y si esas fluctuaciones cuánticas enviadas desde el futuro, aunque sean sutiles, pudieran interactuar o interferir con, no sé, dispositivos electrónicos sensibles que ya existían en el pasado? Como que una radio vieja capte fragmentos de una transmisión futura, o que un ordenador antiguo registre anomalías que son, en realidad, bits enviados a través del tiempo. Eso. Esa posibilidad suena más caótica, ¿verdad? Más difícil de controlar. Pero narrativamente muy rica, sí. Y sugiere a la fuente para qué sería útil este método, aparte de ganar la lotería. Sí, y aquí vuelve a conectar con las paradojas. La fuente subraya que este método de enviar información es ideal si lo que quieres es explorar deliberadamente las paradojas, sobre todo en un modelo de línea temporal única, donde cambiar el pasado altera sí o sí el futuro. Claro, el potencial dramático es inmenso. Mandar una información clave al pasado, una advertencia,
la cura de una enfermedad, una fórmula científica o incluso información falsa para manipular. Exacto. Y el núcleo narrativo sería observar las ondas de choque de esa información a través del tiempo. Ver cómo el presente desde el que se envió el mensaje empieza a cambiar, quizás de formas inesperadas, peligrosas. Es una forma muy potente de jugar con la causalidad, el determinismo, el libre albedrío. El poder no está en viajar tú, sino en susurrarle al pasado. Bien, haciendo una recapitulación de nuestro recorrido por las ideas de la fuente de David Ollier, hemos visto 4 caminos especulativos hacia el viaje temporal. 4 enfoques muy distintos. Sí, desde máquinas creando puentes fijos entre épocas, con ese riesgo de paradojas destructivas. Pasando por la ventana cuántica, Ujú. que reconstruye el pasado localmente, segura pero pasiva. Luego, ese salto más personal y perturbador del intercambio de conciencias entre yos temporales. Ese de escalofríos. Y finalmente, la idea de enviar información pura, bits cuánticos, a través del tiempo. Quizá la forma más sutil, pero potencialmente la más disruptiva. Todos, como hemos dicho, usando conceptos cuánticos como inspiración. Exacto. Entrelazamiento, fluctuaciones del vacío. No como una receta probada, sino como un ¿qué pasaría si? Para imaginar cómo podríamos, al menos en la ficción, burlar las leyes del tiempo. Y me gusta esa perspectiva final que parece defender la fuente. ¿Cuál? La de que las barreras físicas no deberían frenar la imaginación. Eso. Sino estimularla a encontrar maneras creativas de sortearlas, o incluso hacer de la propia dificultad el centro de la historia. Totalmente de acuerdo. Si buscamos un hilo conductor en estas 4 propuestas tan diversas, más allá de la base cuántica, es interesante ver cómo 3 de ellas, de una forma u otra, se centran no tanto en mover materia física. Sino en mover o manipular información. Exacto. Ya sea la información de una escena pasada, método 2, la información compleja de una conciencia, método 3, o la información digital pura, método 4. Parece que la fuente sugiere que, si hay alguna grieta en esa muralla del tiempo, quizás sea más fácil que la atraviese la información que la materia. Es una idea potente. Y esta idea, la de la información como posible viajera temporal, abre un abanico gigantesco para la exploración conceptual y narrativa. Como bien concluye la fuente, decidir cómo gestionar las paradojas, si intentas esquivarlas con reglas ingeniosas o si decides abrazarlas y explotar el caos causal para el drama, Se convierte en la gran decisión creativa para quien quiera contar una historia con estas ideas. exacto. Bueno, pues concluimos así nuestra inmersión en estas ideas tan estimulantes sobre cómo podríamos concebir el viaje temporal, explorando estas posibilidades cuánticas que nos ha presentado la fuente. Esperamos que esta charla haya avivado la imaginación. Seguro que sí. Y como reflexión final, si me permites, lanzo una pregunta que se deriva un poco de ese último método, el del envío de información aunque no esté tal cual en el texto. Adelante. Si jugamos a aceptar por un instante esa premisa especulativa de que quizás solo la información tiene una mínima chance de filtrarse a través del tiempo, cabría la posibilidad de que ya estemos rodeados ahora mismo por ecos increíblemente sutiles de mensajes futuros. ¿Cómo? Pequeñas anomalías, quizás, enterradas en el ruido de fondo de la enorme cantidad de datos que generamos cada día. O tal vez, incrustadas en la complejidad de las tecnologías emergentes, esperando, no una supermáquina, sino simplemente las herramientas analíticas adecuadas o una nueva perspectiva teórica, para ser finalmente reconocidas y descifradas. Uf. Es una idea inquietante, ¿verdad? Y fascinante para seguir dándole vueltas.